A principios del siglo XX, el exalcalde de Hoyos, querido por todos y muy carismático, aparece asesinado en su propia cama. Un hombre aparece moribundo en las escaleras de la iglesia de Perales del Puerto. La historia cuenta que no era muy querido en el pueblo, pero ¿quién perpetró el crimen? Una familia de la localidad cacereña de Gata sufrió 2 ataques en 11 años, cometidos por un único culpable. Tenían el enemigo en casa. Esto es Expediente Lady Drama. Bienvenidos y bienvenidas al Archivo 1 de Crimenex. Hola a todos y bienvenidos a Expediente Lady Drama. Hoy, como os he dicho en la introducción, abriremos el expediente número 1 de Crimenex, donde recorreremos la Sierra de Gata para descubrir 3 crímenes ocurridos a lo largo del siglo XX. Si quieres conocerlos, sigue viendo el vídeo, pero antes suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y nada más, comenzamos. El del soltero de oro, Hoyos, 1906. Para empezar este recorrido por la crónica negra de Extremadura, nos vamos a ir a la localidad de Hoyos, un pueblo situado aproximadamente en la mitad de la Sierra de Gata. Nuestro protagonista, Nicolás Marín Benito, de 38 años, exalcalde del pueblo, procurador y dueño de muchas tierras, era el yerno perfecto para todas aquellas familias que querían prosperar. Pero, de entre todas las candidatas, en 1906, Nicolás anunció que iba a contraer matrimonio con Trinidad. Lo que debía de ser una gran noticia acabó en tragedia. El 21 de diciembre, la madre de Nicolás halló el cuerpo sin vida de su propio hijo. En la habitación se encontraba también su sobrino Gerardo, de 14 años, quien apareció atado en su cama y sobre él colchones y mantas que le impidieron ayudar a su tío en el momento de la tragedia. El cuerpo tenía 12 heridas de arma blanca. 2 en las manos, señal de que Nicolás intentó defenderse, 10 en cara y cuello, 6 de ellas mortales de necesidad. El crimen ha quedado envuelto en misterio, ignorándose el motivo que ha impulsado a los malhechores a cometerlo, aun cuando podría asegurarse que no fue el robo. Noticia del norte de Extremadura. Se desconocen los motivos, pero según el juez de instrucción, don Francisco C., las primeras pesquisas apuntaban a la pareja formada por Ramón P. y Rita G. Finalmente, y al seguir indagando, dando por hecho que el móvil del crimen no fue más que el propio crimen, las investigaciones apuntaron a que él o los asesinos estaban en el entorno de la víctima. Volvamos al principio. Nicolás, una persona acaudalada y de gran reputación, soltero, anuncia que se va a casar con Trinidad. Esta noticia no fue bien recibida por Domingo Navarro, cuñado de Nicolás, padre de Gerardo, la otra víctima de los hechos, y de Salvador, de 18 años, hasta ahora los únicos herederos de toda su fortuna. Viendo peligrar el patrimonio de sus hijos, Salvador tomó la drástica decisión de acabar con su cuñado antes del enlace. Convenciendo a sus hijos, Domingo planeó acabar con Nicolás de un disparo en una de sus fincas, e incluso llegaron a hacerse con el arma. Finalmente, ninguno de los 3 se atrevió a cometer el asesinato, por lo que Domingo convenció a uno de sus criados, Jesús Cantero, tras ofrecerle 5.000 pesetas, lo que actualmente equivaldría a 22.500 euros por la inflación. Gerardo, el sobrino pequeño, dejó entrar a Jesús, el criado, y a su hermano Salvador. Ambos se escondieron en la habitación. Nicolás, tras llegar a casa la noche del 20 de diciembre, se acostó y se quedó dormido. Gerardo avisó a sus cómplices y Jesús salió de su escondite navaja en mano. Tropezó con el orinal y despertó a Nicolás, quien a pesar de todo no pudo evitar el fatal desenlace. Quisieron hacerlo pasar por un robo, por lo que ataron a Gerardo a los pies de su cama y le cubrieron con las sábanas y el colchón para tener la coartada del por qué no había ayudado a su tío. Pero como os comenté, no se llevaron nada, por lo que la hipótesis del robo quedó descartada y así fue como todo su plan se vino abajo. En 1908 se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres y los procesados fueron declarados culpables. En primer lugar, Domingo Navarro Casillas, Salvador Navarro Marín y Jesús Cantero Martín fueron condenados a pena de muerte, que se ejecutaría en la villa de Hoyos. En caso de no ser ejecutado alguno de ellos, prisión absoluta perpetua. Gerardo Navarro, dado su edad y siendo cómplice necesario para la realización del crimen, fue condenado a 10 años de prisión. Además, tuvieron que pagar 3.000 pesetas a modo de indemnización a la madre de Nicolás Marín y a pagar las costas del juicio.
La sentencia se recurrió al Supremo y finalmente se condenó de por vida a Salvador. Gerardo y Jesús fueron condenados a muerte y ejecutados en la Villa de Hoyos. El crimen de San Andrés, Perales del Puerto, 1927. Seguimos con el que es mi pueblo de adopción y en el que paso bastante tiempo desde hace 2 años. Uno de los días grandes de Perales del Puerto es el Día de San Andrés, que se celebra todos los 30 de noviembre. Es un día de fiesta disfrutado por todos los vecinos de la localidad serragatina, en el que todo el pueblo se echa a la calle y sale a disfrutar del cañeo entre amigos. Los más devotos van a la misa y a la procesión del patrón. Pero como en toda festividad, corre el alcohol y aparecen las rencillas personales. En las escalinatas de la iglesia de Perales del Puerto aparece un pastor en estado moribundo. Ese fue el titular de la noticia del centenario periódico Extremadura el 4 de diciembre de ese mismo año. Como en las primeras horas del día 2 de diciembre, los vecinos encontraron un cuerpo tirado en las escaleras de la iglesia. Aún estaba con vida y por ello lo trasladaron rápidamente a la casa ayuntamiento que está a poca distancia de la iglesia. Pocos minutos después, el hombre falleció sin poder mediar ni una sola palabra. Luis Chorro Pérez, de 37 años, era un pastor oriundo del pueblo. Hay voces que cuentan que Luis Chorro era un poco fanfarrón y no era muy apreciado en el pueblo. Pero por muy odiado que fuese, ¿quién querría haberle muerto? La Guardia Civil se hizo cargo del caso y comenzó a preguntar a posibles testigos del suceso. Y fue así como dieron con el posible autor de los hechos. Celedonio Rivas Gómez, de 27 años, era un joven zapatero del pueblo. Según cuentan, ambos eran amigos, aunque el día de los hechos, llevados quizás por el exceso de alcohol de las fiestas de San Andrés, tuvieron una pelea en la que Celedonio salió mal parado tras una paliza de Luis. Ante aquella situación y con tales indicios, la Guardia Civil se personó en el domicilio de Celedonio Rivas, situado en la calle Tras Casas, a 300 metros del lugar de los hechos. Abrió la puerta a la hermana de Celedonio y le encontraron durmiendo. Cuando lo detuvieron para llevarle al ayuntamiento, la benemérita descubre que el detenido es sordomudo de nacimiento, por lo que interrogarlo iba a ser una tarea muy complicada. Una vez personados ante el cadáver, Celedonio se pone nervioso y se viene abajo. Según contó Diego Pedrera en el programa de radio Aquí no hay nada que ver de Canal Extremadura, citan al jefe de Celedonio, que es quien puede hablar con él mediante signos, y es cuando se autoinculpa de los hechos. El periódico cuenta que tras la pelea y posterior paliza a la que le sometió Luis, Celedonio juró venganza y esa misma noche se encontraron de nuevo en la plaza de la iglesia, donde Celedonio le asestó una puñalada en el vientre con una navaja cabritera, arma que fue encontrada en casa del presunto homicida. Con aquella venganza ejecutada, Celedonio se fue a su casa, dejando a Luis moribundo en las escaleras de la iglesia, donde horas después fue encontrado por los vecinos. El detenido fue conducido a la cárcel de Hoyos. Fue juzgado en enero de 1929 y se pidió para él unos 17 años de cárcel y 7.500 pesetas de indemnización para la familia de la víctima. Aunque finalmente no se conoce la sentencia, según dijo Pedrera en el mismo programa de radio, se contempló la sordomudez como atenuante, por lo que quizás la pena fue reducida. Dos ataques, 11 años de diferencia. Gata, 1981. La última parada de esta gira serragatina nos deja precisamente en la localidad de Gata. Es el 13 de julio de 1981 y nuestro protagonista, del cual en la actualidad se desconoce el nombre, tenía una mala relación con su abuelo. Esa mañana se encontró con él. Tras una discusión, el abuelo, de 77 años, amenazó a su nieto con el bastón, sin imaginarse que aquel gesto acabaría con su vida. El joven, cansado de las rencillas que tenía con su abuelo, se dirigió a la casa que compartía con sus padres, cogió un hacha y fue al encuentro de su abuelo. 2 golpes en la cabeza con la parte trasera del hacha, uno a cada lado, fueron suficientes para que el anciano cayese al suelo moribundo. Hubo testigos del suceso, por lo que la opción de esconderse fue lo único que se le ocurrió en ese momento, por lo que salió corriendo hacia el monte. Una ambulancia trasladó al hombre hasta la residencia sanitaria de Cáceres, actual Hospital San Pedro de Alcántara, donde nada pudieron hacer por su vida e ingresó cadáver.
La Guardia Civil buscó al joven que, aunque había pasado la noche en el monte, tuvo la genial idea de volver a casa de sus padres, donde fue encontrado metido en una caja de cartón, defendiéndose con una sartén y una navaja. Tras usar la fuerza, fue reducido, detenido y llevado a prisión. El juicio se llevó a cabo el 25 de mayo de 1982 en la Audiencia Provincial de Cáceres. La Fiscalía pedía 30 años de prisión y la defensa pidió pena mínima alegando defensa propia. Aunque la intensidad de tal limitación no llega a la plenitud necesaria para eximirle de responsabilidad, por no sufrir abolición total de las facultades psíquicas, sí le convierten en sujeto de imputabilidad disminuida al carecer de todo control de sus actos. Dictamen del forense en la sentencia. Con el atenuante de debilidad mental, fue condenado a 17 años de prisión, además de indemnizar a los hijos de la víctima con 1 millón de pesetas y una multa de 35.000 pesetas por la resistencia a la autoridad en el momento de su detención. Fue encarcelado en el Centro Penitenciario Cáceres II, donde se cumplían las condenas de los jóvenes entre 16 y 25 años. Al cumplir los 25, fue trasladado a la cárcel de Cáceres I, donde pasaría 8 años más, ya que tras cumplir 11 de los 17 años de cárcel fue puesto en libertad y volvió a Gata. Fue recogido por su madre de vuelta a casa. No tardaría mucho en volver a ser noticia, ya que en septiembre de 1992, sin saber la motivación, se levantó a las 8 de la mañana y atacó mientras dormía a su madre con un azadón, asestándole 2 golpes en la cabeza, produciéndole heridas de gravedad que no le impidieron salir de la casa a pedir ayuda. Fue llevado ante el juzgado de lo penal de Plasencia y fue condenado a 10 meses en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Una corta condena porque se le aplicó el eximente de enajenación mental. Y aquí cerramos el primer archivo de Crimenex. No sé qué os han parecido los casos, ni si conocíais a alguno, ni cuál os ha impactado más, pero podéis dejar vuestra opinión en la cajita de comentarios. Y antes de terminar, no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Así que nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.